El tema es los peligros de la ansiedad. El diccionario define la palabra ansiedad como teniendo miedo al futuro. Y esta ansiedad surge por problemas que las personas puedan tener en sus vidas. Es decir, los problemas llegan a la vida de la persona y como no sabe lo que va a pasar el día de mañana, esos problemas le producen ansiedad. No sabe si ese problema se va a resolver pronto o ese problema va a durar mucho tiempo, no se sabe. Entonces, esos problemas que se tienen producen ansiedad porque no se sabe lo que va a pasar el día de mañana. La ansiedad es tenerle un miedo a lo que está por venir el día de mañana. Cuando una persona sufre de ansiedad es porque tiene problemas y en su mentalidad existe un grado de negatividad donde solo piensa que va a pasar lo peor, que no le va a ir bien, que no va a recibir la ayuda de nadie y que le va a ir muy mal por esos problemas que tiene. Entonces, la ansiedad produce miedo en las personas y las lleva a vivir en estados de miedo, de estrés, de tristeza, y es algo terrible cuando la persona cae en ansiedad. Pero nosotros somos hijos de Dios. Hermanas, ustedes son hijas de Dios y nosotros no tenemos por qué vivir en ansiedad. Nosotros tenemos a un Dios que es grande, nosotros tenemos un Dios que es poderoso, que todo lo puede y está con nosotros. Así es que cuando a nosotros nos llegan problemas, dificultades, nosotros no tenemos por qué caer en ansiedad. Nosotros tenemos a un Dios que está con nosotros en las buenas y en las malas. Y Él siempre nos lleva a lo bien. Nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Le servimos a un Dios que quiere lo mejor para nosotros y Él ha prometido que cuando lleguen problemas a nuestras vidas, nunca nos va a dejar solos. Y por muy grandes que sean los problemas, por muchos que sean los problemas, Dios, nuestro Señor Jesucristo, está con nosotros. Amén. Nosotros tenemos que creer eso y confiar en eso. Ahora, la ansiedad en el Hijo de Dios, en la hija de Dios, lo puede llevar a las diferentes situaciones. Les repaso que el tema es los peligros de la ansiedad. Y uno de los peligros que corre el Hijo de Dios, la hija de Dios, al ser afectado o ser afectada por la ansiedad es el siguiente. El versículo 2 dice, Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí nos está hablando del servicio, del trabajar en la obra del Señor. Y cuando la ansiedad llega al corazón del Hijo de Dios, a la hija de Dios, cuando los problemas, las dificultades, las adversidades llegan a la vida del Hijo de Dios, esos problemas le pueden producir ansiedad. Y la ansiedad lo puede llevar a un estado donde no siente deseo de servir, de trabajar en la obra de Dios, como que se estanca, porque su mente se enfoca en los problemas que le han llegado. Entonces, esos problemas lo llevan a no querer trabajar en la obra de Dios. Cuando el apóstol Pedro escribe esta carta va dirigida a cristianas que estaban siendo perseguidas por el Imperio Romano. Entonces, era grande la persecución y la persecución estaba trayendo ansiedad sobre la hermandad. Entonces, la ansiedad que producía esta persecución estaba llevando a muchos cristianos, a muchas cristianas, como a desanimarse, a no querer trabajar en la obra de Dios, a no querer echarle ganas al servicio en la obra de Dios. Y el apóstol Pedro les dice, no, ustedes no tienen por qué caer en la ansiedad, ustedes no tienen por qué vivir en esa mentalidad negativa de esta persecución que estamos pasando. No, ustedes tienen que tener el ánimo de servir en la obra del Señor a pesar de la persecución que estamos pasando. El apóstol Pedro le dice a la iglesia,
hermanos, hermanas, es cierto, la persecución es grande. No sabemos cuándo va a terminar, no sabemos cómo va a terminar esta persecución del Imperio Romano sobre nuestras vidas, pero esto sí les digo, iglesia, sirvamos al Señor con ánimo pronto, sirvamos con un corazón ardiente en la obra de Dios. Y esta persecución depositémosla en las manos del Señor. Todos aquellos cristianos que hicieron esto terminaron en victoria, fervorosos, con ánimo, el servicio en la obra del Señor. Ahora, mi hermano, mi hermana, si usted está pasando por un problema grande, muy grande en su vida, ese problema le puede producir a usted ansiedad. Nadie está exento de que le lleguen problemas en la vida. Nadie está exento de que le puedan producir ansiedad. El punto está aquí, que cuando esos problemas grandes lleguen a nuestras vidas, lleguen a su vida, lo que necesitamos hacer es lo que dice el apóstol Pablo: echen toda su ansiedad sobre el Señor y sigan trabajando en la obra de Dios. Con ánimo pronto, sirvan en la obra de Dios. Ese es el peligro, que la ansiedad de los problemas que pasas, de no saber cómo se van a resolver, te pueden llevar a un estado de negatividad donde ya no quieres trabajar en la obra de Dios. El Hijo de Dios le llegan los problemas y se estanca, ya no quiere trabajar y ya no quiere servir. Y esto no debe de ser así, iglesia. Nosotros tenemos un Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que está con nosotros, nunca nos ha dejado y nunca nos va a dejar. Por eso dice el apóstol Pedro: trabajen con pronto ánimo, sírvanle al Señor, no importa que sea grande el problema, más grande es nuestro Señor Jesucristo que los problemas que estemos pasando. No vamos a dejarnos vencer por la ansiedad y le vamos a servir a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, porque Él está con nosotros, nunca nos ha dejado y nunca nos va a dejar. En el siguiente versículo, en el versículo 3, dice la palabra del Señor, dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El Imperio Romano estaba atacando a la iglesia en una forma terrible. Nerón había vuelto todo su coraje, toda su furia contra los cristianos de aquel entonces. Nerón acusaba a los cristianos de haber quemado a Roma y decía que habían sido los cristianos quienes habían iniciado ese incendio, y la persecución era muy, muy grande sobre la iglesia. Y algunos hermanos pues sentían esa presión, esa persecución sobre sus vidas, y muchos estaban desanimando. Y el apóstol Pedro les dice a los cristianos: miren, no importa qué tan grande sea la persecución, cuiden su testimonio, cuiden el ejemplo que ustedes están dando como cristianos, como cristianas. Cuiden su ejemplo, sean ejemplo para la grey. Y aunque se lo dice directamente a los pastores, esto aplica para cada cristiano, para cada cristiana. Esto es lo que decía el apóstol Pedro. ¿Es grande la persecución? Sí, pero que esta persecución, por muy grande que sea, que no te lleve a darle la espalda a nuestro Señor Jesucristo y te empieces a comportar como alguien que no conoce al Señor. Que los problemas no te lleven a ti a dejar de dar un buen ejemplo como hijo de Dios. Yo sé, hermana, que a veces llegan problemas inesperados, donde se nos da la noticia y el problema es grande, es verdad. A veces se nos juntan los problemas y uno como humano pues sí tiende como a preocuparse. El consejo es que esos problemas no te lleven a vivir en ansiedad, que cuando te lleguen esos problemas no te enojes con Dios, no te enojes con nuestro Señor Jesucristo y te síguete esforzando en dar un buen ejemplo a la iglesia, a la congregación, a los que están allá afuera, a los que están a tu alrededor, todos aquellos que tienen comunicación contigo, que cruzan palabras contigo en el diario vivir. A ellos, dice el apóstol Pedro, dales buen ejemplo. Sí, tienes problemas, sí, pero no dejes de dar un buen ejemplo por los problemas que puedas estar pasando. Da un buen ejemplo. Entonces, la ansiedad de los problemas puede llevar a muchos cristianos a dar un mal ejemplo, a dejar de comportarse como hijos de Dios, y no debe de ser así.
los hijos de Dios deben de confiar en nuestro Señor Jesucristo, que Él les va a dar la salida, que Él los va a guiar a la solución del problema. Que tarde que temprano Dios se va a glorificar en sus necesidades y van a poder testificar del poder de Dios y van a poder experimentar la libertad que da nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras esté el problema, hay que dar buen testimonio y no dejar que la ansiedad nos lleve a esa negatividad y vivir como si no fuéramos hijos de Dios. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La iglesia está experimentando esta persecución. Algunos cristianos habían muerto. Algunos cristianos, algunas cristianas habían sido arrojadas a los leones y los habían despedazado. Muchos cristianos habían mirado esto tan terrible que estaba pasando y se estaban desanimando. Estaban quitando su mirada del galardón que les esperaba en la nueva vida. Estaban quitando la mirada del galardón, de la recompensa que le va a dar nuestro Señor Jesucristo a sus hijos y a sus hijas que le sean fieles. Muchos cristianos estaban como desanimándose, perdiendo las esperanzas, como si no fuera a haber recompensa. Dice el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces la persecución, este problema tan grande, los estaba llevando a que quitaran su mirada de la recompensa que les iba a dar nuestro Señor Jesucristo por ser hijos e hijas de Dios. Y por más grande que sea la persecución, por más grandes que sean los problemas que puede experimentar un hijo de Dios, jamás deberían de hacer que ese hijo de Dios, esa hija de Dios, quite su mirada de la recompensa celestial que es Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es una recompensa muy, muy grande para todos aquellos, para todas aquellas hijas de Dios que sean fieles. El punto es que los problemas, por muy grandes que sean, no te lleven a quitar tu mirada de la recompensa que te va a dar nuestro Señor Jesucristo. Es un desearlo y creerlo con todo nuestro corazón que la recompensa de nuestro Señor Jesucristo es mucho más grande que los problemas que podamos estar pasando. Es cierto, los problemas a veces llegan de repente y se nos olvida lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Y no debe de ser así. Por muy grande que sean los problemas, no quitemos la mirada de la recompensa celestial que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dijo nuestro Señor Jesucristo, gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Hermano, hermana, es cierto. Sus problemas son grandes, tiene muchos problemas. Sí, mi hermano, sí, mi hermana, pero que esos problemas no lo lleven a quitar la mirada de su recompensa celestial. Su galardón es grande. Sea fiel a nuestro Señor Jesucristo. Siga siendo fiel en la obra de Dios. Siga caminando con el Señor Jesucristo. Su recompensa es grande y muy grande en los cielos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Siga avanzando en el nombre de Jesús. Versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aunque el mensaje está dirigido a los jóvenes, el mensaje es para toda la iglesia y es un llamado a ser obedientes en medio de la persecución. El ser obedientes, el darle la obediencia a la palabra de Dios, al Señor, es un requisito que todos debemos de cumplir. Y el apóstol Pedro ve un peligro, que la persecución que está pasando la iglesia puede llevar a la hermandad, a la cristiandad, a enojarse con Dios y desanimarse y no querer obedecer. El no obedecer los mandamientos de Dios, el no obedecer la palabra de Dios. Ese es otro peligro en el cual puede caer el hijo de Dios, la hija de Dios. Los hijos de Dios pueden experimentar problemas grandes y esos problemas lo pueden llevar a enojarse con Dios y ya no querer obedecer la palabra de Dios. Ya no querer obedecer a lo que está escrito en la palabra del Señor. Y el riesgo es que pueden vivir una vida a su manera, que les agrade a ellos.
Pueden dar una obediencia muy barata por los problemas que puedan estar pasando. ¿Por qué? Dicen ellos, si yo le sirvo al Señor, tanto tiempo que le he servido al Señor, fiel en su casa de oración, activo, ¿por qué me llega este problema? ¿Por qué me llega esta enfermedad? ¿Por qué me llegan estos problemas? Y empieza su mente a trabajar en lo negativo y se empieza a enojar con Dios por el problema o los problemas que está pasando y ya no quiere obedecer al Señor, obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos porque se enoja. Y el apóstol Pedro dice, no debe de ser así. Aunque haya persecución, aunque haya problemas grandes en tu vida, sigue avanzando como hijo de Dios, sigue avanzando como hija de Dios. Sé fiel al Señor, sigue siendo obediente. No seas obediente solo cuando todo va bien, también cuando va todo mal. Cuando llega el problema, cuando llega la enfermedad, sé obediente a la palabra del Señor, a sus mandamientos, séle fiel al Señor. Y eso es lo que pasa muchas veces. Los problemas llevan a la ansiedad al Hijo de Dios y ya no quiere obedecer a Dios. Ya no quiere venir a la casa de Dios. Ya no quiere estar activo en las cosas de Dios. Ahí tiene que andar el pastor llamándoles, buscándoles para que vengan a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque los problemas lo llevaron a una ansiedad y se enojaron con Dios y ya no quieren obedecer las cosas de Dios. Y no debe de ser así. Entonces, lo que debemos de hacer, iglesia, es recordar lo mucho que Dios nos ha bendecido. Las victorias, los triunfos, los logros que el Señor nos ha dado, que eso nos motive a seguir perseverando en su camino. Es cierto, podemos estar pasando un problema grande, una necesidad grande, sí, pero hay que recordar las veces que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado la victoria en otros problemas, en otras situaciones anteriores, y Dios nos sacó. Bien, pues hay que confiar, tener fe en que Dios, en medio de este problema, en medio de esta necesidad o necesidades, también nos va a sacar el Señor Jesucristo. Y aunque este problema o problemas nos puedan estar como tratando de entristecer, no importa, hay que seguir siendo fieles y obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo al Señor a pesar de lo que estemos pasando. Y yo le digo, mi hermano, mi hermana, si usted sigue siendo obediente a la palabra de Dios, por muy mal que le esté pasando, Dios le va a premiar, Dios le va a recompensar, porque Él sabe galardonar a los que le son fieles. En el siguiente versículo dice, el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Otra vez dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si hay algo que no nos gusta a nosotros, es esperar. Si hay algo que nos cuesta trabajo a nosotros muchas veces, es tener paciencia. A nosotros nos gustan las cosas ya, rápido, vámonos, recio, al instante. Así nos gusta a nosotros que las cosas se solucionen rápido. Y muchas veces alguien dijo, yo a veces siento que Dios no tiene la prisa que yo tengo. Claro que no, porque Dios actúa en su tiempo. Dios siempre ha actuado a su tiempo, en su tiempo y a su manera. Y cuando nosotros enfrentamos problemas grandes o pequeños, los problemas que sean, nuestra parte es venir y presentarle esos problemas a nuestro Señor Jesucristo y descansar bien, creyendo que el Señor nos ha escuchado. Y ahora nos toca a nosotros esperar a que Dios se va a glorificar. Este humillaos significa espera el tiempo de Dios para que Él actúe. Es decir, tú preséntale tu problema al Señor y deja que Él actúe cuando Él quiera. A eso es a lo que se refiere. Por muy grande que sea el problema o los problemas, preséntaselos al Señor. Ya se los presentaste. Ahora, dale tiempo al Señor para que Él se mueva a su tiempo y en su tiempo se glorifique. Simplemente espera en el Señor y Dios va a actuar, Dios va a trabajar. Dios siempre les hace justicia a sus hijos y a sus hijas.
todo el tiempo y en todo el tiempo Dios le hace justicia a sus hijos y nunca los va a dejar en el suelo, nunca los va a dejar caídos. Nunca, nunca, nunca. El Señor siempre les va a ayudar y los va a levantar. Solamente hay que esperar el tiempo de Dios. Hermano, ya le presentó su problema al Señor. ¡Qué bueno! Ahora espere. Dele tiempo a Dios para que se glorifique en su tiempo. Por último, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta palabra, echando, significa o es igual como cuando nuestro Señor Jesucristo entra como rey a la ciudad. Dice que las personas echaban sus mantos para que el Señor caminara, para que pasara. Este echar tiene ese sentido, donde tú tienes tus problemas y los desechas de ti, los arrojas a las manos de nuestro Señor Jesucristo. A eso es a lo que se refiere. Es como que tú tienes una carga, pero esa carga la depositas en las manos de nuestro Señor Jesucristo, la arrojas a las manos de nuestro Señor Jesucristo y descansas. A eso es a lo que se refiere el echar en el versículo 7. Alguien dijo, la oración es el lugar donde las cargas cambian de mano. La oración es el lugar donde las cargas cambian de mano. Sí, porque a través de la oración es como nosotros le presentamos nuestros problemas a nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que nosotros oramos, es donde cambian las cargas que tenemos, las cambiamos a las manos de Jesucristo. Las dejamos en sus manos y nosotros descansamos. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer en todo tiempo y en todo momento. Así es que cuando los problemas lleguen, las necesidades lleguen y la ansiedad llegue a tu vida, corres ese riesgo. Hay esos peligros, que esos problemas te pueden producir ansiedad y ya no querer trabajar en la obra del Señor con ánimo. Esos problemas te pueden producir ansiedad y hay ese riesgo, hay ese peligro de que tú quites tu mirada de la recompensa del Señor, de la recompensa que Dios te va a dar. La ansiedad los problemas, la ansiedad que te producen los problemas, hay ese riesgo de que te pueden llevar a ya no querer obedecer la palabra de Dios, de ya no querer darle lo mejor al Señor. Hay ese riesgo, hay ese peligro de ya no querer obedecerlo. Así es que el consejo es humillarnos, es decir, presentar nuestros problemas al Señor y dejar que el Señor actúe a su manera y en su tiempo. Eso es lo que necesitamos hacer, depositar nuestros problemas, hablar con el Señor sobre nuestros problemas y decirle, Señor, mira, este es mi problema, pero ahora lo deposito en tus manos y ahora es un problema que está en tus manos y yo voy a descansar. Esto era lo que hacía el salmista y quiero terminar con esto leyendo el Salmo 54. Quiero leer el Salmo 54 y así terminar. El Salmo 54 dice lo siguiente, fíjense lo que hacía el salmista y esto es lo que nosotros debemos de hacer. Esto es lo que debemos de hacer. Dice el salmista, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Hermanos, iglesia, cuando tenemos un problema hay que confiar en el poder de Dios. Hay que decirle al Señor, Señor, defiéndeme en este problema que tengo. Tú glorifícate, Señor. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Sí, Señor, escúchame, ayúdame porque solo tú puedes ayudarme en este problema. Quita de mí la ansiedad, quita de mí el estrés, quita de mí la tristeza, quita de mí la preocupación, Señor. Esto es lo que debemos de hacer, echar toda ansiedad sobre el Señor. Versículo 3, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí Dios, el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Y fíjense lo que está diciendo el salmista. Señor, sí, tengo enemigos, pero Señor, mis enemigos no me van a llevar a que yo me enoje contra ti y te dé la espalda. No, dice el salmista, yo, Señor, voluntariamente voy a sacrificar a ti. Voy a alabar tu nombre, oh Señor, porque tú eres bueno.
Eso es lo que es echar nuestras cargas, echar nuestras ansiedades ante el Señor, en el Señor. Eso es echar nuestras ansiedades. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Hermano, hermana, esto es echar toda nuestra ansiedad en las manos del Señor, presentarle nuestros problemas y descansar. Y dejar toda angustia en las manos del Señor para que Él se glorifique. Señor, aquí está el problema, yo confío en que tú te vas a glorificar y yo voy a descansar esperando tu respuesta, Señor. Por lo pronto, yo te voy a alabar, te voy a glorificar con un corazón presto, con un corazón gozoso en medio de los problemas. Y descanso en ti, Señor Jesucristo, porque tú siempre me das la victoria. Y no voy a caer en la desesperación porque tú eres mi Dios todopoderoso. Y eso es lo que vamos a hacer siempre, siempre, siempre. Iglesia, de mi parte, que Dios los bendiga.